Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos con tenerlos otra vez, con estar juntos congregados, así virtualmente, pero prestos, listos para seguir adorando al Señor. Ahora abriendo su palabra. En este mes de enero estamos viendo una serie. Se llama Puestos los ojos en Jesús. Estamos tocando básicamente temas relacionados con escatología. ¿Sabe? Esto es muy importante porque es vital conocer nuestros tiempos y lo que está determinado por Dios. Pues muchas cosas ahora están ocurriendo en el mundo, ¿cierto? Y hemos estado viendo cómo ya estamos definitivamente en los últimos tiempos. Y la iglesia debe tener una perspectiva profética adecuada, básicamente. Ahora, siempre cabe la pregunta, miren esta pregunta: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, la niña de los ojos de Dios Todopoderoso, a través de la historia siempre ha estado de algún modo bajo el yugo de los pueblos gentiles? ¿Se ha preguntado eso? Los pueblos gentiles dominan. Estados Unidos es una potencia, Rusia es otra potencia, Gran Bretaña, en fin, países poderosos, pueblos gentiles que están dominando al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible esto? Siendo este pueblo escogido por Dios. Jesucristo decía algo importante al respecto. Mira lo que dice Lucas 21:24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De manera que el tiempo de los gentiles es el programa, es el plan de Dios para las naciones gentiles. Esto es muy importante. Vamos a explicar, miren, ¿qué es ser gentil? ¿Qué significa la palabra gentiles en la Biblia? En la Biblia se utiliza la palabra gentiles o gentil como refiriéndose a las personas que no son del linaje de Israel, que no son israelitas propiamente, que no son de la raza judía, diríamos así. Es decir, tú y yo como peruanos somos gentiles. Y cualquier persona que vive en el mundo, ya sea Argentina, Colombia, Chile, en Europa, ya sea en París, en Roma, en donde quiera que estén, en las ciudades y pueblos que estén, todas las personas gentiles, porque no somos de linaje judío, no somos de la raza judía, no somos israelitas propiamente. De manera que esto es algo que tiene que saber. Es el pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo judío, y es el pueblo gentil. Obviamente el pueblo gentil es muchísimas naciones, muchísima gente. En verdad, hay una secta que se hace llamar los israelitas del Nuevo Pacto, y me imagino que usted lo ha escuchado, ¿sí? Ellos, sin embargo, por mucho que se pongan ese nombre, por mucho que se hagan crecer el cabello, que se vistan como en los tiempos de los patriarcas, que imiten las costumbres, los ritos religiosos y todo lo que el pueblo de Israel hace, ellos son gentiles. No son israelitas. Son gentiles, disfrazados, sí, pero finalmente gentiles. ¿Ok? Esta mañana queremos ver este tema. Los tiempos de los gentiles. ¿Y cómo nos afecta en el fondo? Los tiempos de los gentiles. Miren, vamos a ver un solo punto con algunos subpuntos que vamos a ir considerando en esta mañana. El primer punto es: Jesús define este tiempo como el periodo durante el cual Jerusalén estaría bajo el dominio gentil. En el tiempo de los gentiles, Jesús dice que el pueblo de Israel va a estar bajo el dominio de los gentiles. ¿Cómo sucede esto? Miren, en los tempranos comienzos de la historia de Israel, Dios ofreció a la nación dos perspectivas de futuro. Y esto define definitivamente lo que está pasando ahora. Miren, en primer lugar, Dios prometió que bendeciría al pueblo abundantemente si el pueblo escuchaba atentamente la voz de Jehová. Miren la promesa que Dios hace, la condición que pone. Él promete que va a bendecir abundantemente al pueblo de Israel siempre y cuando
el pueblo escuchaba atentamente la voz de Jehová. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer buenos párrafos de la palabra de Dios para que podamos entender esto. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Miren lo que está diciendo, Dios les dice al pueblo, si escuchas, si guardas mis mandamientos, yo te voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, Israel debía ser la primera potencia mundial en todo aspecto en este mundo. Ahora, le dice esta promesa, le dice esta condición, y mire todas las bendiciones que Dios plasma para el pueblo de Israel, siempre y cuando éste obedezca. Mira lo que dice, el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Israel, potencia militar. Es lo que está diciendo el versículo 7. Verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Potencia económica. Primera potencia económica mundial, Israel, bajo estas condiciones. Y dice, te abrirá Jehová su buen tesoro para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Sigue diciendo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Miren, todas las bendiciones que Dios tiene para Israel. Hay una condición, que le obedezca, ¿no es cierto? En otras palabras, a cambio de la obediencia de Israel, Dios la convertiría en la nación dominante sobre las naciones gentiles de este mundo. Es decir, la primera potencia mundial en todo aspecto. Económico, político, militar, en todo aspecto. ¿Ok? Pero acá hay el otro punto. Miren, en segundo lugar, Dios también prometió maldecir duramente a Israel si ellos no oían la voz de Jehová. Esta es otra contraparte. Deuteronomio, capítulo 28, ahora del verso 15 hacia adelante. En realidad, son un montón de versículos que nos hablan de las maldiciones que van a acontecer a Israel por causa de su desobediencia. Verso 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una lista de maldiciones. Vamos a leer algunas. Mira lo que dice. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto,
a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y siguen las maldiciones. Vamos a ver algunas que son más puntuales. Mire, por ejemplo, lo que dice el verso 64. Dice, Dios esparciría al pueblo de Israel entre las naciones. Dice el versículo, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Aquí está hablando ya de que Dios iba a esparcir al pueblo de Israel por todo el mundo. Los iba a arrojar de la tierra, de Canaán en este caso. Ahora, durante esta dispersión, ellos desesperarían, incluso quisieran morirse ya no quieren seguir vivos. Mira lo que dice Deuteronomio, estamos en el capítulo 28, el verso 65 al 67, dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristezas de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Maldiciones. En otras palabras, a cambio de la desobediencia de Israel, Dios sometería al pueblo a la dominación de las naciones gentiles del mundo. Las naciones gentiles del mundo dominarían a Israel. Y una tercera cosa, ¿sabe? En relación a estas dos posibilidades que Israel tendría en su futuro como nación, Dios puso testigos. Y dice, miren, Deuteronomio 30, verso 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Miren la convicción que tiene Dios al hacer esto. Cómo condiciona a Israel para que Israel pueda ser potencia mundial o pueda estar subyugado, dominado por las potencias gentiles. Y la condición es que obedezcan o desobedezcan. ¿Qué escogerías? Tú, hermano, amigo, ¿qué escogerías? ¿La bendición? La maldición. ¿Qué escogerías? Obviamente escogeríamos la bendición, ¿verdad? Escogeríamos obedecer. Escogeríamos la vida. ¿Sabe? Lo trágico fue que siglos más tarde de esto, Israel eligió repetidamente, una y otra vez, la segunda opción, es decir, la desobediencia. Hasta aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que podamos ubicarnos bien en relación al pueblo de Israel. Miren, es necesario recordar que a estas alturas Israel ya se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Esto sucedió al final del reinado de Salomón, quien por su idolatría experimentó los indicios del enojo del Señor. Salomón, siendo sabio, el hombre más sabio considerado, al final de su vida fue necio realmente. Desobedeció a Dios y comenzó a adorar ídolos, al cuales Dios había prohibido totalmente. A esto se sumó la insensatez de Roboam, su hijo. Roboam debía asumir directamente el trono de Israel, y lo asume. Pero es insensato, porque el día que él asumió el trono, el pueblo de Israel se reunió. Todo el pueblo estaba allí, las 12 tribus, y reclamaron a Roboam básicamente que se bajara los impuestos, porque la carga era pesada para el pueblo. Roboam pidió consejo a los jóvenes de su edad y se portó totalmente desleal con su pueblo. No los escuchó, se burló de ellos, los maltrató y los arrojó de su presencia. Ante esto, el pueblo se rebeló y convocó a Jeroboam. Jeroboam era un antiguo sirviente de Salomón. Convocaron a Jeroboam para que sea rey. Miren, el pueblo
convoca a una persona que ya no era directamente descendiente de David. Y alrededor del 930 a.C., el relato bíblico informa que el país se dividió en dos reinos. El reino del norte, conocido como Israel, con 10 tribus, con su capital primero en Siquem y después en Samaria, cuyo primer rey fue Jeroboam. Y más tarde el reino del sur, conocida como Judá, con 2 tribus, Judá propiamente y Benjamín, con su capital Jerusalén, cuyo primer rey fue Roboam. Por ello es que Dios envía después 2 naciones diferentes para castigar tanto al reino del norte como también para castigar al reino del sur, a Asiria y a Babilonia. ¿Ok? Cerramos este paréntesis para que ahora continuemos con esto. Mire, volvamos a lo que estamos viendo. Israel entonces decide escoger la desobediencia y con ello las maldiciones, ¿no es cierto? Frente a esto, Dios en su gracia, en su misericordia, envió profetas a la nación para que les advirtieran de las grandes y nefastas consecuencias de esa elección, de haber escogido ser desobedientes. Pero la mayoría del pueblo de Israel no escuchó estos avisos. En Jeremías capítulo 7, versículos 21 y 28 encontramos ejemplos de esto. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo empieza Dios? Dios les dice que ese rito religioso que ellos practican, sus holocaustos que ellos practican, Dios los toma como menos, que no le interesa eso. Porque el día que Él hizo pacto con el pueblo de Israel, Dios no les pidió ritos religiosos vacíos. ¿Qué es lo que les pidió? ¿Obediencia o desobediencia? Eso les pidió. Y es lo que está diciendo ahora. Miren lo que dice el verso 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que les saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Verso 25. Desde el día de que vuestros padres salieron a la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Esta es la misericordia de Dios. Dios, cuando ve que el pueblo está desobedeciendo, manda a sus profetas para que les hablen, para que les exhorten, para que les adviertan, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 26? Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras. Se refiere a Jeremías. Jeremías tenía que decirles todo esto al pueblo. Pero tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Dios ya sabe eso. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Como resultado de todo esto, entre los siglos 8 y 6 a.C., Dios utilizó a Asiria y Babilonia como sus instrumentos para conquistar al pueblo de Israel. Alejar a la mayoría de ellos de su tierra, dispersarlos en cautiverio entre las naciones gentiles. Miren lo que dice Isaías capítulo 7, versículos 17 hacia adelante, en relación al pueblo, al reino del norte. En este caso, al reino que está gobernado por Jeroboam, a las 10 tribus. Mira lo que le dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piernas y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada,
con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. En términos sencillos, lo que está diciendo es que Dios iba a usar al rey de Israel y a su pueblo para conquistar al reino del norte. Básicamente a Jeroboam y todo su pueblo, las 10 tribus. Y la conquista iba a ser atroz. Matanza, violaciones, abusos de todo tipo, iban a destrozar todo lo que ellos tenían, en fin, como toda guerra, ¿no? Isaías 10, del 5 a 6 muestra esto. Mira lo que dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Dios usa a Asiria y dice que es la vara y el báculo de su furor, y en su mano de Asiria ha puesto su ira, Dios. ¿No es tremendo? Y dice: le mandaré contra una nación pérfida. Así está determinando Dios referente a Israel. Una nación pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. O sea, aquí Dios ha decidido ya enviar a este pueblo asirio para destrozar básicamente a Israel, al reino del norte. De manera que en el año 722 a.C., el reino de Israel cae en manos asirias y son deportados a Nínive, perdiéndose luego el rastro de las 10 tribus norteñas. En realidad estas tribus norteñas con el tiempo como que se asimilan a los pueblos que los han conquistado y se pierde su rastro en el tiempo. Ahora, veamos un poco la tribu del sur. No fue en el mismo tiempo. La tribu del sur, en este caso el reino de Judá, fue tomado más o menos 150 años después de lo que fue tomado el reino del norte. ¿Por qué esta diferencia de tiempo? Porque en este tiempo Dios había mandado sus profetas a uno y a otro lado. Y Judá básicamente se arrepiente y comienza a querer enderezar su rumbo. Por eso en la Biblia usted va a encontrar reyes buenos y reyes malos. Dentro del reino de Judá había algunos reyes buenos que estaban queriendo enderezar el asunto y ellos permitieron que Dios retrase el castigo. Por eso pasa algo menos de 150 años, pero ese arrepentimiento pues no duró tanto y finalmente volvieron a desobedecer a Dios. De ahí la diferencia de fechas. Pero finalmente Dios entrega el reino de Judá a Babilonia. Jeremías capítulo 20 versos 4 y 5 dice: porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Miren, es Dios quien entrega al reino de Judá en manos de Babilonia, el rey Nabucodonosor en este caso. Y dice: y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. La tribu del sur, en este caso conformada por Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas el año 586 a.C. por las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quienes pues tomaron Jerusalén, saquearon su templo, destrozaron todo, se llevaron todos sus tesoros. Y esto lo hizo Dios en castigo por el comportamiento de sus reyes, por la desobediencia del pueblo. Se estima, la historia dice que unas 3,000 personas pertenecientes a las familias más poderosas del país fueron deportadas a Babilonia junto con el mismo rey. Y quiero aclarar algo, aquí en esta fecha, 586 a.C., es el principio del tiempo de los gentiles. Y va a terminar cuando regrese el Señor. Ahora, después de Asiria, Babilonia, el dominio gentil ya está sobre Israel y va a ser continuo. Y continúa gracias a los medopersas, más tarde los griegos y posteriormente los romanos. Es durante los días del dominio romano cuando Jesús dijo algo muy importante en relación a esto que hemos leído en Lucas 21:24. Lea conmigo nuevamente. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles
se cumplan. Otra vez, la expresión los tiempos de los gentiles entonces se refiere a ese extenso periodo de la historia en que los gentiles constituyen los poderes dominantes del mundo, son las potencias mundiales. Personas que no son judías, no son de linaje judío, son extranjeros, son gentiles, lo que le llama la Biblia, ¿ok? Y esos poderes van a estar sobre la nación de Israel. Israel estaría sujeta a estos poderes mundiales. De manera que comenzó entonces con la cautividad babilónica de Judá bajo Nabucodonosor y culminará con la destrucción del poder mundial gentil por parte de la piedra no cortada con mano, de acuerdo a Daniel. Es decir, con la segunda venida de Cristo. Hasta allí va a ser el dominio gentil sobre el pueblo de Israel. Nosotros somos testigos de cómo el pueblo de Israel constantemente ha sufrido. Ha sido dispersado en diferentes naciones y en esas diferentes naciones han tenido tantos problemas, han sufrido persecuciones, odios, peligros de muerte, etcétera, etcétera. Empezó temprano. En la Biblia usted va a encontrar el tiempo en que Esther, por ejemplo, salva a Israel. ¿Por qué? Porque Amán quiso exterminar al pueblo judío, quiso desaparecerlo. Ahora, esto continúa en la historia. Imagínense el corazón de esta gente cuando estaban ahí en países extraños para ellos, extranjeros ahora, pero perseguidos, humillados, sus vidas pendiendo de un hilo. En el tiempo de los nazis, en el famoso Holocausto, se exterminó a más de 6 millones de judíos. Los judíos odiados, no aceptados. ¿Por qué? Porque Dios desechó a su pueblo por su pecado, básicamente. Sin embargo, en este tiempo de los gentiles que Dios establece, Dios mismo extiende su misericordia para el pueblo gentil. Escucha esto. No es que Israel fue dispersado y bueno, Dios se quedó allí sin hacer nada. No, está todo dentro del plan de Dios finalmente, porque durante esa dispersión, Dios extiende su misericordia para el pueblo gentil. Y muchísimas personas gentiles, millones y millones de personas gentiles, tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido salvados. Esto era un misterio, ¿eh? ¿Cómo es posible que un gentil fuera aceptado por Dios y fuera incluido en el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible? Obviamente esta aceptación era un verdadero misterio, un misterio no revelado, pero que se hizo latente con la muerte de Jesucristo en la cruz. Quiero explicar esto un poquito. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Recuerda que el apóstol Pablo ha sido considerado como el apóstol a los gentiles, básicamente. O sea, al pueblo que no es de Dios. Mira lo que dice. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Mira lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Es decir, Dios le da a Pablo que sea él el administrador de la gracia para los gentiles. Para nosotros, pues. ¿Ok? Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? El verso 6 lo explica, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿No es precioso? En este tiempo en que el pueblo de Israel está disperso, Dios vuelve sus ojos al pueblo gentil. Su misericordia lo extiende al pueblo gentil. Tú eres gentil. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el Evangelio? Siendo gentiles tenemos la oportunidad para ser parte de las bendiciones de Dios. ¿No es precioso? Y aquí hay una segunda cosa que quiero compartir. ¿Qué aprendemos de todo esto?
¿Qué aprendemos de todo esto? Hay muchas verdades maravillosas que podemos encontrar en lo que hemos expuesto, pero vamos a ver 4 cosas importantes, ¿ok? 4 cosas importantes. Primero, miren, la misericordia de Dios y su inmenso amor. Cuando Dios ve que el pueblo está desobedeciendo, lo primero que hace es enviarles profetas, ya lo dijimos. Entonces, tanto el reino de Israel como el de Judá, Dios siempre envió profetas a ellos para advertirles, para rogarles básicamente que se arrepientan y retomen el camino de la obediencia. Sin embargo, el pueblo no lo escuchó, maltrataron y mataron a los profetas. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso está diciendo Jesús, y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sabes tú que en nuestro tiempo pasa lo mismo? El Señor continúa mandando sus siervos para advertir a la gente, para decirles que se arrepientan, que crean en Jesucristo, que crean en su evangelio, pero la gente lo rechaza. La gente pone oídos sordos al evangelio, acepta cualquier cosa, cualquier evangelio falso inclusive, pero rechazan a Jesucristo. Miren, Lucas 16, es interesante el verso 29 al 31, cuando Abraham les dice que deben oír a Moisés y a los profetas, que es la única forma de que las personas podamos entender el evangelio. Porque la salvación de las personas se da por la predicación del evangelio. La Biblia dice por la locura de la predicación. Mira lo que dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué está pasando aquí? El hombre rico que está en el infierno ahora, está en el Hades, está clamando a Abraham. Está diciendo: por favor, envía a uno de los muertos para que vayan y hablen a mis hermanos para que se arrepientan. ¿Y qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Miren lo que dice el versículo 31. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La única manera de que una persona llegue a los pies de Cristo es por la locura de la predicación de la palabra de Dios, de presentarles a Jesucristo. Nada más. Cualquier otra cosa simplemente va a ser de momento. No va a haber un cambio radical en esas personas. De manera que la gente no escucha, rechazan la palabra y matan a muchos de ellos. Ustedes son testigos, saben por las noticias que hay algunos países que están persiguiendo y matando literalmente a los hombres de Dios en este tiempo. Y lo sabemos. ¿Cuál será tu actitud referente a las advertencias que Dios te hace por su amor y misericordia? ¿Por qué no crees? Dios hace esto porque no quiere que te pierdas. ¿Lo escucharás? Ahí está el amor y la misericordia de Dios para ti. Ahora, segunda cosa que aprendemos de todo esto: la justicia de Dios. Escucha esto: la justicia de Dios. Dios es amor, todos sabemos eso. Y a todos nos gusta ese atributo de Dios. Dios es amor. Pensamos que como Él es amor, no puede castigar a nadie, no puede enviar a nadie al infierno, todo va a pasarlo por alto, recibe a todos, no importa sus condiciones. Sin embargo, escucha esto: Dios es justo y castiga la desobediencia. Castiga que se le rechace. ¿Sabe? La conquista de Israel y Judá fue terrible. Los conquistadores se ensañaron con los conquistados. Como en toda guerra. Y el libro de Lamentaciones en la Biblia describe lo terrible de todo esto. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén para tomarla, pasó una serie de situaciones que quiero que lo leamos. Está en Lamentaciones capítulo 4. Vamos a leer estos pasajes para que entiendan cómo actúa realmente el Señor en su justicia. Miren lo que dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué ha pasado? Han saqueado el templo, han destrozado todo, todos los tesoros se han llevado, y obviamente ha quedado regado en el suelo mucho de esto. ¿Okay? Verso 2. Los hijos de Sión
preciados y estimados más que el oro puro. Miren la delicadeza de los hijos de Sión, de los judíos. Dice, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y ahora la comparación dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se crearon entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. O sea, por el sitio que estaba haciendo Nabucodonosor dentro de la ciudad, había hambre, había dolor, había sufrimiento. Los niños no comían. Todos, como había sido una situación difícil, simplemente estaban sufriendo allí. Dice el versículo 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Esta es la razón. Dentro de todo esto, el Jeremías en este caso está escribiendo que se aumentó. ¿Por qué pasó todo esto? Por el pecado del pueblo. Más que Sodoma, dice, que fue destruida en un momento sin que acampara contra compañías. Verso 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Eso era antes de que los fueran conquistados. Eran engreídos los judíos. Pero mira lo que dice el verso 8. Ahora, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de sus frutos de la tierra. ¡Qué terrible! El verso 10 me escarapela el cuerpo. Mira lo que dice. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Verso 11. Cumplió Jehová su enojo. Dios es justo. Derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Dios es justo. Él dijo en Ezequiel capítulo 18, verso 20, lea conmigo, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. Mira lo que dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto es algo que se ha determinado. El alma que pecare, esa morirá. Jesucristo, a los líderes religiosos judíos de su tiempo, les dice algo interesante. El capítulo 8 de Juan, verso 24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren, a los religiosos, a la gente que debía haber reconocido a Jesucristo en cuanto se apareció, ellos no lo reconocieron, lo rechazaron y no creían en él. Y el Señor les dice, si no creen en él, si no creen en el evangelio que les está predicando, si no se arrepienten y lo reciben como Señor, entonces morirían en sus pecados. Y esto significa que morirían eternamente, se irían al infierno. No se refiere a la muerte física solamente, se refiere sobre todo a la muerte espiritual. La condenación eterna. ¿Y qué hay de ti, mi amigo? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en el Evangelio? ¿Escucharás acaso a los predicadores y a la palabra de Dios? ¿Obedeces? Es tiempo que medites en esto. La justicia de Dios no va a pasar por alto tu pecado. Punto 3. Miren, ¿qué aprendemos? Aprendemos de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y esto es algo hermoso. Nada se escapa del control y la voluntad del Señor. Nada. Él gobierna el mundo. El Salmo 103, verso 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, cuando Nabucodonosor invade Judá, todo eso está bajo el control de Dios. Él está permitiendo todo eso. Está dentro de sus planes, ¿saben? Me gusta el Salmo 115:3. Mire lo que dice. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Tremendo. Todo lo que quiso ha hecho. Dios utiliza
a los asirios, a los babilonios, para castigar a su pueblo. Isaías 10:5, lo hemos leído, dice: miren, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Dios está utilizando a Asiria para sus propósitos. En el Nuevo Testamento igual sucede cuando Dios utiliza, por ejemplo, a Herodes para ordenar el censo en el tiempo en que María estaba embarazada. ¿Para qué lo hace? Para que José y María viajen hasta Belén, para que sean censados allí y se cumpla la palabra de Dios, se cumpla la profecía escrita. Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas, grandes o pequeñas. En esa soberanía debemos descansar. En esa soberanía debemos gozarnos realmente, porque a pesar de las circunstancias que de repente ahora mismo estás atravesando, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, todavía el Señor tiene pensamientos de paz para ti. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es precioso. Dios tiene pensamientos de paz para ti porque Él es soberano, Él controla todo. Todo. Punto 4. ¿Qué podemos esperar? Miren, el plan de Dios para el mundo. El plan de Dios para el mundo. Esto queremos aprender también esta mañana. Miren, a pesar de que aparentemente todo falló, ¿no es cierto? El pueblo desobedeció y ahora Israel ha sido desechado, ha sido esparcido. Sin embargo, por estos hechos, un mayor número de personas, los gentiles, tienen la oportunidad de ser pueblo de Dios. Claro, cuando Dios mismo viene en forma humana como Jesús para rescatar a Israel, básicamente el pueblo lo rechaza, no lo recibe. Mira lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no lo recibió. ¿Y qué pasó? Dios entonces se vuelve a los gentiles. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, en el Calvario, el pueblo gentil puede llegar a ser pueblo de Dios. ¿Por qué sucede esto? Miren, Israel pecó, fue desechado. El pueblo gentil es pecador por naturaleza, está desechado por Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están desechados, destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios quiere rescatar pueblo, tanto a los judíos como también a los gentiles. Y para esto tiene que haber alguien que muera, alguien que pague por el pecado de las personas. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. De manera que cuando Jesús es colgado en el madero y muerto en la cruz, Él muere en sacrificio por los pecados de todos, tanto judíos como gentiles. Y a raíz de esto, Dios cumple su plan exactamente como le enseñó, de modo que pueden pasar cosas terribles en el mundo, pero debes estar seguro que está dentro del plan de Dios. Y ese plan de Dios es que las personas lleguemos a ser pueblo de Dios, todos, solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Si tú, esta mañana, no tienes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, tú puedes llegar a hacerlo. La misericordia de Dios es grande. Cuando tú te acercas a Él, Él te espera con los brazos abiertos. Mira lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó Dios a los judíos o amó Dios a los gentiles. No, ahora dice al mundo, a todos. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ha hecho el sacrificio allí para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el énfasis de la palabra todo. No es solo para algún pueblo en particular, no es para los judíos en particular, no es para los gentiles en particular, es para todos. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está incluyendo, incluye a los que no son del linaje de Israel, a los gentiles, a los extranjeros, a ti y a mí nos incluye. Dios cumple su plan tan exactamente como lo diseñó. Y en eso podemos vivir agradecidos a Dios. ¿Estás dentro de ese plan? ¿Puedes decir con seguridad que Jesús vino por ti? Lo puedes hacer.
arrepiente de tus pecados, cree en Jesucristo, cree en el Evangelio, recibe a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Hermanos, debemos agradecer a Dios por su misericordia e inmenso amor, por su justicia, por su soberanía y por su maravilloso plan para este mundo. Porque en este tiempo los gentiles, muchísima gente gentil, que no somos del pueblo de Dios, han llegado a los pies del Señor. Entre ellos, tú y yo, si tenemos a Cristo como Salvador. ¿No es precioso? Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Porque, Señor, siendo ajenos a ti, siendo personas gentiles, tú has tenido misericordia y has extendido tu plan para salvar a los gentiles, Señor. Y a pesar que en este tiempo los gentiles, tu pueblo, el pueblo de Judá, está sometido a las potencias mundiales gentiles, todavía, Señor, tu misericordia está puesta en este mundo a fin de que todas las personas lleguen a tus pies. Gracias, amado Dios. Tú tienes tus planes también para el pueblo judío, Señor. Gracias, amado Dios. Eres maravilloso. Te alabamos en esta mañana y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.